Te vas a sorprender, te lo aseguro, al conocer cuáles son los 12 hoteles más altos del mundo, muchos desconocidos y más de una sorpresa. Antes de empezar, a aclarar que no hay ningún hotel europeo en la lista y que el más alto del continente, el Bali de Benidorm, apenas entraría en un top 50 mundial. Y comenzamos con el puesto 12º, donde nos tenemos que mover hasta Tailandia, concretamente hasta Bangkok y su Bayok Tower 2, un imponente rascacielos que domina la ciudad con sus 309 metros repartidos en 84 plantas, siendo el hotel más alto de este país. En el puesto 11 haremos nuestro primer viaje de unos cuantos a Dubái para conocer el Jumeirah Emirates Towers Hotel, uno de los edificios más reconocibles de la ciudad de los califas, que además tiene una torre casi gemela al lado. Cuenta con 400 habitaciones de lujo repartidas entre sus 56 plantas, alcanzando los 309 metros de altura. Entramos en el top 10 conociendo otro hotel de Dubái, este más conocido. De hecho, es uno de sus edificios más representativos y uno de los hoteles más famosos del mundo, el Burj Al Arab, más conocido como el Hotel Vela, un edificio que sorprende por su impactante arquitectura y que tiene uno de los atrios más espectaculares del mundo, construido sobre una isla artificial y conocido por ser el único hotel de 7 estrellas del mundo, aunque eso es algo que nunca ha sido oficial. Lo que sí es cierto es que estamos ante uno de los hoteles más caros y exclusivos para poder pasar una noche. Aparte de su hipnótica arquitectura, sorprende por sus 321 metros repartidos en 56 plantas. Y para el puesto 9 nos vamos a un país que seguro que nadie se imaginaba que visitaríamos en este vídeo, pero hay que viajar hasta Pyongyang, la capital de Corea del Norte, para hablar de su famoso Ryungyeon Hotel, una imponente construcción en forma de pirámide que domina la ciudad del régimen norcoreano y que, al menos sobre el papel, supone un alojamiento top, pero que, curiosamente y tras muchos años de construcción, aunque se supone terminado, sigue sin estar abierto al público y quizá nunca lo llega a estar. Aún así, sus 105 plantas y imponentes 330 metros le convierten en una estructura vertical difícilmente comparable y que espero me permitáis incluir en este listado. Nos subimos a la octava plaza, donde hay que volver a Dubái para visitar el Rose Rayyan by Rotana, un establecimiento hotelero, vamos a decir, ya veterano para lo que es la ciudad y que ya es uno de los edificios más reconocibles de Dubái y uno de sus primeros super rascacielos, enclavado además en la avenida principal de la ciudad, llena de titanes de este tipo. Su fachada azul y sus mareantes 333 metros de altura, repartidos en 72 plantas, la convierten por fuerza propia en uno de los protagonistas de este top. Vamos acercándonos a la verdad visitando el 7º puesto, donde no nos movemos de la ciudad. Seguimos en Dubái para conocer el SLS Dubai, un espectacular y moderno edificio que combina hotel y apartamentos de máximo lujo, terminado recientemente y que ante todo sorprende por las increíbles vistas que ofrece de la ciudad. Un alojamiento exclusivo y que logra colarse en nuestra lista gracias a sus impresionantes 336 metros de altura repartidos en sus 78 pisos. Subimos al 6º puesto, trasladándonos a la capital de Malasia, a Kuala Lumpur, para conocer el Four Seasons Place Kuala Lumpur, un hotel abierto hace pocos años y que es una de las construcciones más importantes de la ciudad de las Torres Petronas. Este lujoso hotel de 65 plantas y espectacular forma clásica de rascacielos acaricia las nubes con sus 343 metros de altura. Llegamos al top 5, donde tenemos que regresar al Emirato de Dubái para visitar el JW Marriott Marquis Dubái, un espectacular complejo de 2 torres gemelas que impone por su atractiva y llamativa arquitectura muy de la zona y sus 355 metros repartidos en 82 plantas y, aunque son 2 torres, las 2 destinadas a hotel, lo contaremos como solo uno.
El cuarto lugar es para otra construcción dubaití, concretamente el Yebora Hotel, una construcción vecina del Rose que hemos visto en el puesto octavo y que llama la atención por su espigada construcción y su diseño 100% dubaití, nos guste o no nos guste dicho estilo, y que sorprende por sus números, con 528 habitaciones repartidas en 75 plantas hasta alcanzar, antena incluida, los 356 metros. Para abrir el top 3 saldremos por primera y única vez de Asia para viajar hasta Estados Unidos, concretamente a Chicago, para un edificio que ya está acabado pero aún no está abierto al público por retrasos debidos a la pandemia. Está previsto que se haga en abril de 2022. Hablamos del St. Regis Chicago, un espectacular y llamativo edificio, el tercero más alto de esta ciudad, lo cual es mucho decir, que sorprende por su esbelta fachada dividida en 3 alturas. Un edificio que será hotel y complejo de apartamentos de máxima exclusividad. El hotel tendrá 210 habitaciones y el rascacielos alcanza en su punto más alto los 365 metros de altura, con sus 105 plantas. En el segundo lugar nos vamos a China y su capital financiera, Shanghái, para encontrarnos con una de las torres más impresionantes del planeta, el Shanghai World Financial Center y su asombrosa estructura, mirador en la última planta incluido, y que fue de forma efímera la más alta de las torres de la ciudad. El Hotel Park Hyatt Shanghai ocupa las plantas del 79 a la 93 de las 101 que tiene en total este rascacielos, superando así los 400 metros de los 494 que tiene en total la torre. Vistas privilegiadas, máximo lujo y un diseño imponente. Pero, ¿cuál es el hotel más alto del mundo? Como dije al principio, está en Asia, concretamente también en Shanghái, y es vecino curiosamente de la torre que acabamos de mencionar, pues ocupa buena parte de la impresionante Shanghai Tower, el edificio más alto de China y a día de hoy segundo del mundo. Una increíble construcción que domina la zona de Pudong, el distrito financiero de la ciudad, desde el 2015 y que supone la estampa más reconocible de este lugar. El hotel ocupa las plantas 86 hasta la 98 y en la 105 otros servicios variados del hotel, superando por tanto los 500 metros de altura en su punto más alto, todo en un edificio que alcanza los increíbles 632 metros, teniendo 128 plantas en total, uno de esos rascacielos que llama la atención al máximo y un hotel aparte del resto. Seguro que alguno ha echado de menos el Armani Hotel que ocupa parte del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, pero dicho establecimiento solo ocupa varias plantas repartidas en este gigante, concretamente hasta la 39, por tanto no puede entrar en este listado. Como veis, un buen número de superhoteles enclavados en lugares no aptos para personas con vértigo. Y además te recuerdo que tienes otro vídeo similar con los hoteles más altos de España. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. Sed felices, viajeros.